En el mundo del entretenimiento, hay contenido casi ilimitado para todo tipo de público, ya sea infantil, juvenil, para todo público o para adultos. En mi caso y por el contenido que mayormente consumo, como lo es el mundo de los cómics, la ciencia ficción y todo lo que esté relacionado a este. No es sorpresa la gran cantidad de opiniones que circulan en Internet sugerente a estos temas. Específicamente hoy me centraré en uno de los temas más sonados y hablados en la actualidad, me refiero al criterio de un puñado de fans que catalogan lo que es una trama con esencia y lo que no lo es, y de paso a veces menospreciando al cómico serie que no cumple con sus requisitos, sin tener un criterio propio o objetivo, tachando de infantil, aburrida, estúpida o hasta un bodrio porque en esa determinada serie o cómic, no aparecen los personajes destrozándose unos a otros o arrancándose los intestinos sin temerla y de verla. Ahora yo quisiera hablar de varios de estos puntos, y cómo la visión de lo que es contenido de calidad se ha ido deteriorando con el pasar de los años, de igual manera hacerle una crítica a todos esos fans que no son capaces de respetar gustos ajenos y hacen un berrinche masivo porque tu película favorita es Iron Man 3 y no el Batman de Nolan. Muy bien, con todo aclarado y sin más preámbulos comencemos. El primer punto que quiero tocar, y es la principal razón del por qué realicé este video, es acerca de la confusión que tiene mucha gente entre una trama madura y pura violencia explícita y genérica. Aquí entra un elemento como lo es el factor shock, ya saben, elementos disque maduros con tramas pseudo maduras y oscuras que intentan pasar como algo realista, pero el resultado es simple violencia desmesurada y visceral, y hasta en momentos llega a ser ridículo, y de hecho no solo la ciencia ficción y los cómics sufren de esto, sino también el género de terror y animación para adultos también, pero ese es otro tema para un video aparte. Realmente no hay problema que te guste este tipo de contenido, a decir verdad si llega a ser disfrutable, pero el problema radica cuando algunas personas exageran y llaman poco serio o poco realista, aquel contenido que tenga nada o casi nada de estos elementos previamente mencionados. Ejemplos de estos son los populares cómics y serie de The Boys, ya saben, la historia de una sociedad distópica en donde la ley y la justicia la dictan los héroes, que en realidad son unos malnacidos y corruptos que someten y abusan del ciudadano común y por desgracia realmente no hay nada en su mundo que los auxilie. En mi opinión la serie es mucho mejor que el cómic y me agrada cómo este tomó un rumbo diferente, pero de eso también hablaré en un video aparte. La cosa es que después que The Boys se empezó a popularizar, mucha gente empezó a comentar que esto sería una realidad si el mundo estuviese lleno de superhéroes, e incluso me he topado a gente diciendo que narrativamente Homelander es mucho mejor que Superman, y los argumentos que utilizan para alabar esto, es que este último es un personaje plano y falto de una identidad propia y simplemente es una representación burda y perfecta de los valores éticos convencionales y que no hay nada interesante en él, nada más alejado de la realidad. Y todo este revuelo por el cómic de The Boys es siempre lo mismo, con el mismo modus operandi de siempre, por la introducción de un excesivo factor shock, la cantidad de muertes viscerales a diestra y siniestra sin sentido y los momentos anticlimáticos que hasta llegan a dar pena ajena, todo esto desembocó en una oleada de personas alabando el cómic a más no poder, que en instantes llegaba a ser molesto, y también con esto llegó el desprestigio de varios héroes como el ya mencionado Superman o el Capitán América. La cosa es que en el medio hay mejores historietas que abarcan este tipo de historias con un mejor argumento narrativo. Los primeros ejemplos que se me vienen a la mente son los cómics de Invencible de Robert Kirkman y de los Ultimates, pero solamente su primer volumen. En ambos casos muestran argumentos similares a The Boys, una visión de los superhéroes más cruda y realista, pero ambas historias van un poco más allá. Por ejemplo, en Invencible, Omniman demostró ser más allá que una simple versión malvada de Superman más, tuvo su propia secuencia de desarrollo propio. Nolan se nos presenta como un soldado idealista, con un fervoroso orgullo hacia su raza y de lo que éste significaba, pero nunca pudo realmente sobreponerse a los sentimientos que desarrolló en su segunda vida. Esto le causó una notable depresión, por primera vez se muestra vulnerable al espectador, pasó de ser un enemigo implacable e intimidante, a alguien que se encuentra conflictuado consigo mismo y no busca salida de su situación, pero que al final de cuentas el amor que le tuvo a su esposa e hijo pudo más que con su deber con su imperio y su propia gente. Por otro lado, en el universo 1610, o más conocido como The Ultimates, se presenta un origen similar a los personajes clásicos de Marvel, pero con un enfoque más oscuro y gris. En estas versiones cada uno de los personajes presenta ideologías y pensamientos políticos contrastantes, muchos de ellos dicen y cometen actos muy cuestionables, no son perfectos y tienen sus fallas, y cada uno de los personajes son alcanzados por las consecuencias de sus actos.
Pero la magia del primer volumen de los Ultimates, es que cada una de sus historias de los personajes son autoconclusivas y tienen una realización, ya sea para bien o para mal. Con esto no trato de desmeritar a The Boys, la verdad es que sí tiene sus momentos y tiende a ser muy entretenida, pero como dije, para que la serie sea más madura o seria no se necesita del gore y la violencia desmedida. Realmente el tener una trama profunda tampoco requiere un aire de seriedad todo el tiempo, y se tendría que clasificar dependiendo qué tipo de camino se quisiera tomar para la obra en cuestión. Un ejemplo de esto es Avatar: La leyenda de Aang, una serie que maneja muy bien los temas que quiere tocar, donde el ambiente varía dependiendo de la situación, en algunas partes es chistosa y simplona y en otras melancólicas y sombrías. Siguiendo del lado de la animación tenemos a mi ejemplo preferido. La conocida y aclamada serie de Batman de los 90, en varios capítulos de estos tocan temas como la muerte y el asesinato, el abuso, la depresión, el abandono, pero al ser una serie para niños y jóvenes se amortigua lo suficiente para ser digerible, pero de todas formas logra tocar cada uno de estos temas de manera satisfactoria. En el mundo del cómic, aparte de las obras anteriormente mencionadas, tenemos un extenso catálogo y podemos elegir un sinfín de historietas como lo son Superman contra la élite. En esta historia básicamente se nos plantea un conflicto que más de puños y acción, es una ideológica entre Superman y un grupo de anarquistas que se hacen llamar la élite, comandados por uno de los mejores antagonistas del cómic, el señor Manchester Black. Es increíble cómo este grupo de desadaptados pudieron poner entre las cuerdas al mismo Hombre de Acero, pero no con poder, sino con argumentos y refutaciones hacia el propio pensamiento e ideología que procesa Superman, ideales que conlleva consigo desde que tiene uso de razón y genuinamente Kent cuestionó que si lo que hacía estaba bien y que todo el labor que ha realizado por años fue solo una pérdida de tiempo. La verdad, les recomiendo leer esta historia de Superman para que vayan conociendo mejor al personaje y lo que éste puede ofrecer narrativamente. Entonces, siguiendo con la pregunta, ¿realmente no es necesario usar elementos como lo son la violencia y seriedad continua para realizar una trama seria? La respuesta depende de cómo uses estos factores, ya que pueden salir o muy bien o muy mal. De esta clase de escritura tenemos ejemplos excelentes como lo son, la existencialista Sandman de Neil Gaiman o la anarquista y distópica novela de Alan Moore. Del otro lado del mundo, en el manga japonés se me vienen en la mente ejemplos como lo son la muy conocida y querida Berserker del aclamado autor Kentaro Miura y de un clásico como lo es Monster de Naoki Urasawa. Vaya. Hasta en Latinoamérica tenemos nuestros referentes, como lo son las memorables tiras cómicas de Mafalda del autor Quino y los supermachos de Eduardo del Río García. Ambas cuentan historias que a simple vista parecen bufonas y satíricas, pero que realmente representan la situación de su respectivo país. Se nos cuentan historias de índole político, social y cultural, que es envuelto por ese aire chistoso y bromista, pero que realmente va mucho más allá. Y bien muchachos, este es el final del video. Con esto no estoy tratando que cambies tus gustos de ninguna manera, tú y solo tú eres libre de escoger qué tipo de contenido es de tu preferencia. Este video solo es para esa parte de la fanaticada extremista que ataca todo lo que no cabe y cumple en sus estándares. Siempre recuerden siempre respetarse unos a los otros, para que así se tenga una comunidad cada vez más sana. Bien, con todo esto me despido, gracias y hasta la próxima.